Negación, como su nombre lo indica, es negar algo que puede ser verdad como puede ser falso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, este estudiante es vago, por ejemplo, o este estudiante no es bueno. Esa negación puede ser verdad como puede ser falsa, ¿no? Si el estudiante en verdad no es vago o no es bueno, el estudiante tiene buenas notas. Entonces la negación que yo estoy haciendo es una negación falsa, ¿no? O el valor de verdad de la negación es falsa, ¿no? Pero si en verdad el estudiante no ha presentado tareas, no tiene notas en ninguna materia, el estudiante no es bueno porque no tiene todas las notas en todas las materias, ¿no? A eso llamamos negación. Vamos a leer el texto que yo les facilité en el proyecto para que ustedes puedan leerlo y podamos trabajar con él para los trabajos que vamos a realizar. No sé si pueden ver la pantalla. ¿Se ve la pantalla, Sí. chicos? Ya, entonces, la hice muy grande. Negación, ya. Ya, entonces la negación se representa con este símbolo, no sé si lo ven, que es como una ola, así como una S acostada al revés, me parece, ¿no? Eso significa negación. La función principal de la negación es negar la proposición, ¿no? Entonces, para hacer una negación o para saber si una negación es verdadera o falsa, hay que haber una proposición, ¿no? En este caso, sea P una proposición, la negación de P es la proposición negado de P, o también como se lee, no P, ¿no? No P. Negado de P, falso de P, bueno, esos son algunos términos que se utilizan para describir una negación, ¿no? No P. Cambia el valor de la verdad de la proposición. Veamos un ejemplo, ¿no? Sea el siguiente enunciado. Carlos nació en 1993. Esta sería la proposición original. Carlos nació en 1993. Vamos a suponer. La negación de la proposición que estamos planteando es Carlos no nació en 1993. Esa sería la negación. Ahora, si esa negación es correcta, sí, la tabla de verdad debería ser así, ¿no? Carlos, la proposición P, Carlos nació en 1993. Si yo digo que Carlos no nació en 1993, estoy negando, esa negación sería falsa, ¿no? Ahora sí, vamos a suponer que Carlos no nació en 1993. Carlos nació en 1991, vamos a suponer que aquí dijera 1991. Yo digo, Carlos no nació en 1993. La negación que yo estaría haciendo en este caso, sería verdadera. Si Carlos no hubiera nacido en 1993, ¿ya? En este caso en particular, este ejemplo, voy a subrayarlo para que ustedes se den cuenta. En este ejemplo en particular, la negación, Carlos no nació en 1993, sería, en este caso en particular, sería falso, ¿no? ¿Por qué? Porque Carlos nació en 1993, ¿no? En este caso, si Carlos nació en 1993, sería, si Carlos nació en 1993, sería falso, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo para ustedes, a ver si reconocen. Por ejemplo, yo digo, yo nací en el 2020. Yo nací en el 2020. Y la negación que yo hago, yo digo,
yo no nací en el 2020. ¿La negación es verdadera o es falsa? Conociéndome a mí, Es verdadera. Verdadera. ¿Por qué verdadera si yo sí soy joven? Nací en el 2020, tengo un año de edad. ¿Es verdadera o es falsa? A ver, Reyes, ¿es verdadera o es falsa? Cuando yo digo, yo nací en 2020, la negación que yo haría, yo no nací en el 2020. La negación Falsa. es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque supuestamente ¿Ah? dice que La que usted nació hizo en el es verdadera. 2020. A ver, si yo digo que yo nací en el 2020 y la negación que yo hago, yo no nací en el 2020, la negación es verdadera o es falsa. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que yo tengo un año de edad? No. No, entonces la negación que yo hice es verdadera, porque yo no nací en el 2020, aunque me vea joven, no quiere decir que tenga un año de edad. La negación es verdadera. Yo niego algo, cuando yo niego algo que todos saben que es verdad, quiere decir que la negación es verdadera. Por ejemplo, tú me dices, profesor, usted no da clases, o esa negación que tú haces, ¿es verdadera o es falsa? Falsa. Falsa, porque la negación que tú haces es que yo no doy clase, pero en realidad yo sí doy clase. Entonces la negación que tú haces es falsa, porque en verdad yo sí doy clase. Ahora, que yo en la clase la dé bien o la dé mal o que tú no la entiendas, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero en realidad la negación que tú haces, el profesor no da clases. Entonces, la negación es falsa, porque en realidad yo sí doy clases. Entonces, en este caso, veamos la tabla de verdad. La tabla de verdad, en el caso de que diga, a ver, el profesor, en este caso el profesor soy yo, ¿no? No da clases. Vamos a analizar, ¿no? Esta sería la negación, pero la verdad, o de donde sale esto, el profesor da clases. ¿Ya? Esta sería P y esta sería la negación, ¿no? En este caso, ¿la negación es verdadera o es falsa? Falsa. Falsa. ¿Por qué? Porque si la primera es verdadera y se hace la negación, en este caso, la negación es verdadera o es falsa. La negación tiene que ser falsa. Ahora, si yo no doy clases, la negación sería verdadera o tiene valor de verdad. ¿Ya? Sí está clara esta parte, ¿no? Sí está clara esta parte, ¿no? Sí. Ya. Es como cuando tú me digas, no, profesor, yo sí le presenté y yo presento la lista de los estudiantes y yo veo que es tu afirmación, en este caso, es falsa porque no estás en la lista de los que presentaron. ¿Ya? Entonces, eso es la negación, ¿no? La negación es simplemente el negar algo que puede ser verdad como puede ser falso, ¿no? ¿Cómo yo sé el valor de verdad? Yo identifico las proposiciones. Por ejemplo, si yo digo, yo soy alto, por ejemplo, yo podría decir, yo soy alto. En este caso, ustedes conocen el valor de verdad. Y yo digo, no, yo no soy alto. ¿La negación que estoy haciendo es verdadera o es falsa? Ustedes que ya me conocen, ustedes que me han visto. ¿Yo soy alto o no soy alto? La verdad. Voy a poner acá otra vez. El profesor es alto.
¿Cuánto mide? En este caso, el profesor... No, pues tú no me conoces, ¿cómo soy yo? Tú no has sido mi alumno. Un poco. ¿Ah? Ya, entonces tú Cuando sabes si era yo soy profesor alto. de ECA. Sí, por eso. ¿Yo soy alto o no soy alto? Pero en ese tiempo yo era patucho, pero yo lo veía alto. No, yo estoy hablando con relación a los adultos que tú conoces. ¿Yo soy alto o no soy alto? Sí, sí. Sí, pero ¿Qué? ¿Sí soy alto o no soy alto? sí, pero sí lo A es. ver, quiero escuchar eso. ¿Ah? Sí lo A es. ver, yo mido 1,63 mido yo. Una persona alta, al menos en este país, se considera 1,78 m, 1,80 No, pues, m, profe. Allí, por eso le 1,90 m, no pregunté mido. la estatura. ¿Ah? Por eso le Por pregunté la eso, pues. estatura. Pero en relación a Uno lo que tú 63. conoces, por ejemplo, a ver, por ejemplo, a personas que tú conoces, yo creo que tú conoces personas altas, porque personas altas es alguien que mide más de lo promedio de lo normal. Hasta 2 metros. Por eso, entonces yo soy alto, no, el profesor no es alto. Entonces, Hasta yo le gano por ¿esta negación es verdadera o es falsa? Falso. Falso. Falsa, porque la primera, en este caso, la primera que está aquí, la primera proposición es falsa. Entonces la proposición es que verdadera o es falsa. La negación es verdadera o es falsa. Si la primera es falsa, la negación es verdadera. Si la primera es falsa, mira, esta es P, esta es la proposición P. Si la primera es falsa, la negación es verdadera. En este caso, la negación, el profesor no es alto, la negación es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque en realidad el profesor, en este caso yo, no soy alto. En la pregunta anterior decía el profesor da clases. En esta de aquí, el profesor sí da clases. Entonces, la primera es verdadera, entonces el profesor no da clases, la negación es falsa. Cuando la proposición primera es verdadera y yo hago una negación de algo que es verdad, entonces la negación es falsa. ¿Sí está clara esta parte? Oiga, Por una ejemplo, pregunta, Sí. profe. dime, Es que dime. ahí, o sea, solo ponemos una, o sea, intentamos negarlo, por así decirlo. Claro, tú intentas negar una proposición que tú escribes. Por ejemplo, tú escribes, Pero, Iván, o sea, solo no, una vez, no así las dos. no, tienes que poner las dos para tener una referencia. Pones, por ejemplo, Iván es alto. Y pones Iván no es alto. La verdad es que Iván no es alto tampoco. Uno 75. Tampoco no es alto. Una persona alta es 1,80, 1,90. Eso es alto, más allá del promedio. Bueno, si tú te consideras alto, bueno, puede ser que sea verdad. O puede ser, Iván es viejo, por ejemplo. Iván es viejo, y pone la negación, Iván no es viejo. Entonces, y conocemos a Iván, Iván no es viejo, pues, ¿no? Es feo, pero no es viejo. Sería Dale entre bien, verdad. profe, ese lámpara. Entonces, sería la negación, si yo digo Iván es viejo, la negación sería verdadera, porque Iván no es viejo. Si la negación tiene que ver con la verdad, y entonces si es una negación de algo que es verdad, es verdadero. Si yo niego algo que es verdadero, entonces la negación sería falsa. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo, Alison Almazán, Alison Almazán, Alison Almazán es gorda, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, los que conocemos a Alison Almazán, sabemos que Alison Almazán no es gorda. Entonces, la afirmación, la negación es verdadera o es falsa. Falsa.
falsa, porque Alison Almazán, no, al menos ahorita no es gorda, hasta hace unos días. No sé, ahorita como estamos en diciembre, no se puede haber comido y puede estar gordísima, pero ahorita, hasta cuando yo la vi, no estaba gorda. No, profesor, sigo en línea. Entonces, después de Profesor, diciembre, como que entonces, ya venido avispado. entonces eso es una negación, ¿no? Eso es una negación. Por ejemplo, también, otra negación sería, este, me fui al cine con mis amigos, ¿no? O sea, todos vimos a alguien entrar al cine y llega a la casa y dice, no, yo no me fui al cine con mis amigos. Entonces la negación que la persona hace, que es verdadera o falsa, si ya todos los vimos que entró al cine. ¿La afirmación es verdadera o es falsa? La negación, perdón. Falsa. La negación es falsa porque sí fue al cine. ¿Ya? Entonces siempre que nosotros sepamos o tengamos en este caso tenemos nosotros la oración o tenemos la proposición, perdón, la proposición, tenemos la proposición, entonces nosotros sabemos el valor de verdad de cada negación, ¿no? Si la proposición P es verdadera, la negación es falsa. Si la proposición es falsa, el valor de verdad es verdadero, ¿no? Ya, entonces, creo que no hay mayor dificultad en este tema, ¿no? Ya sabemos que tenemos que tener una proposición simple o compuesta y tenemos que hacer el negado, ¿no? El negar es, tenemos que incluir la palabra no, ¿no? La palabra no para hacer la negación y incluir el valor de verdad, ¿no? Cuando la primera proposición es verdadera y yo hago la negación, entonces la negación es falsa. Cuando la proposición, como en el segundo caso, en el segundo ejemplo que puso el profesor es alto, es falsa la proposición P, la negación de P es verdadera, porque el profesor no es alto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porque ya creo que está sumamente claro ¿Alguna pregunta, chicos? No, pues. ¿No hay preguntas? O sea, Ya, profe, un ejemplo. Oiga, te escucho. digamos, un estudiante, por así decirlo, es flaco. Ponemos el estudiante León es gordo, por así decirlo, pero en pocas palabras sabemos que es flaco. Y para la tabla de verdad sería el profesor León no es gordo. O sea, sería la de abajo, porque lo está negando. O sea, es falso, pero cuando lo niega se hace verdadero. A ver. Si algo es verdad, a ver, si algo es verdadero y tú lo niegas, la negación es falsa. No, 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 no. A ver, Digamos, yo dije, si el estudiante es flaco, pero uno pone el ¿ya? estudiante León es gordo. No, a ver, eso no es una negación. Si tú pones el estudiante es flaco, la negación sería el estudiante no es flaco, por ejemplo. Y si el estudiante es flaco, si el Profe, estudiante es flaco, estoy, es, profe, es falso. digamos, estoy diciendo, ponemos el estudiante León es gordo, pero tú como lo conoces, tú sabes que es flaco. ¿Ya? Y pero tú pones entonces el estudiante león no es gordo, o No el es estudiante gordo, no es gordo, tienes que poner no es no es gordo. gordo. Ya, si tú le Sí, pones no es gordo y el entonces estudiante, si tú conoces al estudiante y es flaco, entonces la negación es verdadera, pues. es verdadera, pues, eso le Claro, estoy diciendo. solamente si la oración que tú haces o la proposición que tú haces es falsa, entonces solamente ahí la negación es verdadera. Puede poner, por ejemplo, se puede poner, yo puedo volar. Ya todos sabemos que yo no puedo volar. Bueno, a no ser que coja un avión, pues, ¿no? O esté dentro de un avión. Entonces, la negación sería yo no puedo volar. En este caso, obviamente, yo no puedo volar. Entonces, la negación es verdadera. ¿Ya?
Ahora, si yo digo, yo sé nadar, en este caso, ustedes no saben si yo sé nadar, entonces ustedes no podrían decir si yo sé nadar o no sé nadar, pero en este caso yo no sé nadar, o al menos no creo que sepa nadar como para en una competencia. No sé nadar, pero no como para una competencia, y nunca he aprendido a nadar formalmente, entonces yo no sé nadar. Sería, yo sé nadar y la negación sería yo no sé nadar. En este caso, como les confieso que yo no sé nadar muy bien o no sé si sobreviva en una inundación, entonces la negación sería verdadera, porque yo no sé nadar. Ahora, si yo supiera nadar y yo digo yo no sé nadar, entonces la negación sería falsa. ¿Sí está claro? Si yo digo algo que es verdadero y después lo niego, entonces la negación es falsa. Por lo contrario, si yo digo algo que es falso y luego lo niego, entonces es verdadero. ¿Sí está claro? Por ejemplo, Sí, digo, a ver, profe. los estudiantes que los estudiantes que presentan tarea, por ejemplo, los estudiantes que presentan tarea van a pasar de año, yo digo, ¿no? Por ejemplo. Y después que se acabe el año, digo, a ver, los estudiantes que no presentan tarea no pasan de año. Entonces, la negación es verdadera o es falsa. Depende, profesor. ¿Cómo depende? Coño, una palabra. Porque los estudiantes pueden presentar las tareas, pero no las pueden presentar bien. Entonces Ya, depende. pero no, pero si yo digo los estudiantes que presentan tarea, que los estudiantes que no presentan tarea pasan de año. Y después digo, no, los estudiantes que no presentan tarea no pasan de año. Entonces yo hice una negación de algo que yo dije. Y entonces, obviamente, si algo es falso y yo lo niego, si algo es falso y yo lo niego, entonces la negación es verdad. Porque los estudiantes que no presentan tareas no pasan de año. Aunque haya dicho lo contrario anteriormente. Obviamente es algo que es falso. Pues. ¿Tú cómo vas a creer que alguien sin presentar tareas, y si no hay nada extraño, pase de año, si obviamente tú sabes que los puntos son los de las tareas? Entonces la proposición que yo hago, la negación es verdadera, porque no, los estudiantes que no presentan tareas no pasan de año. ¿Ya? Así yo me haya equivocado y he dicho, los estudiantes que no presentan tareas pasan de año. ¿Ya? ¿Sí está claro, no? Sí, profe. Ya, entonces ya tenemos lo que es una negación, ¿no? Una negación es negar una proposición que nosotros podemos conocer el valor si es verdadera o es falsa. Por ejemplo, también yo puedo poner, yo soy rubio. Esa sería la proposición, yo soy rubio. Y la negación, no, yo no soy rubio. No lo veo, pero La proposición, la negación es verdadera o es falsa. de ley va a La ser falsa, pues, profe. ¿Cómo va a ser rubio? ¿Es verdadera o falsa? Yo soy rubio. No, yo no soy rubio. Entonces la negación es verdadera, porque no soy rubio en realidad. Ya, Yo te lo entonces, veo negro. ya por eso, pues si yo estoy diciendo la negación, entonces esto es la negación y es verdadera, la negación es verdadera. Yo no soy rubio, aunque de repente por las luces, de repente ustedes me vean rubio, pero yo no soy rubio. ¿Ya? Entonces, Profe, eso es a mí se me ve una más claro que negación. rubio, pues, profe. ¿Ah? Ya, O para sea, los que no usted saben, dice rubio que es con el resplandor el del color sol se amarillo. le ve rubio, a mí se me ve peor. Ah. Bueno, eso simplemente, lo que estoy hablando son proposiciones, ¿no? Son proposiciones, que ustedes saben, una proposición puede ser verdadera o falsa, ¿no? Y la negación depende del valor de verdad de la proposición. Si la proposición
es verdadera, la negación, si la proposición es verdadera, la negación es falsa. Si la proposición primera, la P, es falsa, la negación sería verdadera, ¿no? Bueno, chicos, entonces hasta aquí llegamos con la explicación. Espero que les sirva para resolver las tareas que ya en este momento les envío. Por favor, enciendan su cámara para poder tomar las imágenes de los estudiantes que están conectados y enviarlas a las autoridades, ¿no? Por favor, no olvidar que el día viernes, a partir de las 8 hasta las 12 se revisan las tareas de matemática y de todas las materias. De matemática y de todas las materias. No solamente de matemática, de todas las materias. Recuerden que las notas no es, que yo tengo 10 en matemática y ya no importa porque el resto pasa donde agache. No, todas las materias son importantes. En este caso, son todas las materias importantes porque son el promedio. Bueno, y en realidad en la vida real todas las materias son importantes porque de todo tenemos que conocer un poco, aunque no seamos expertos en todo, ¿no? Tenemos que conocer para poder desarrollarnos en nuestra vida cotidiana. No solamente vivimos en la matemática, sino vivimos de todo lo que nosotros conocemos, de sociales, de dibujo, inclusive para cualquier actividad física necesitamos de educación física, necesitamos de matemáticas, necesitamos ciencias naturales, porque nosotros podemos hacer ejercicio y de repente el ejercicio no está contraindicado para nosotros. Por ejemplo, no podemos hacer más de media hora de ejercicio, entonces tenemos que tener un reloj y saber medir la distancia, de cuántos metros y todas esas cosas, ¿no? También tenemos que saber de nuestro lenguaje, de cómo comunicarnos, o sea, en realidad todas las materias son importantes, ¿no? No fundamentales, pero sí son importantes. Todas las materias en general son importantes para nuestro desarrollo. Y todo lo que aprendamos, ya sea de manera formal, como estamos ahorita, o de manera informal, que es lo que nosotros aprendemos con nuestra experiencia, ¿no? Nos aporta a nuestra vida y nuestro futuro, ¿no? Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta, si no, el día viernes en el colegio los estudiantes que no tienen completas las tareas. Más tarde subo las tareas que faltan porque ahorita tengo que salir de emergencia para el colegio porque me están llamando. Porque ya llegó la colación. Hoy día creo que vamos a recibir la colación. Profesor, una preguntita. Respecto a lo que usted está diciendo sobre el día viernes, o sea, digamos, yo un ejemplo, yo puedo ir al colegio para que usted me revise el cuaderno, aunque yo... No, a ver, eso quiero aclararlo. Sí, que ya tiene todas las tareas, las tareas ya en los links, ya tiene el video grabado también en el canal que ha subido, ya no tiene que ir al colegio. Sobre todo si tiene todas las tareas ya bien realizadas y si tiene una o dos mal y tiene el video y tiene las tareas 2Q, la mayoría, la nota no va a ir, sobre todo en las tareas bajas, no va a ir la nota tan baja, ¿no? Porque yo la voy a aumentar dependiendo del número de tareas 2Q que haya hecho. Las tareas 2Q son las tareas que se envían a los estudiantes que reciben clases y están todos los días en clase y han hecho todos los links. Los estudiantes que no han hecho o ninguno, o han hecho dos, o han hecho tres, obviamente sí tienen que ir al colegio a presentar las tareas, porque no tienen realizada ninguna tarea en los links. Pero si ya tienen todos los links y tienen notas aceptables de 7, 8, 9, 10. Ahora, el estudiante que tiene 0, 0, 0, 0 en todo, bueno, ahí ese estudiante sí tendría que tener o todas las tareas 2Q o un video para tener la nota mínima, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes que tienen 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3 en casi todas las tareas, ¿no? Que son los estudiantes que ni siquiera entran a clase y yo envío las tareas y ya están resueltas, que ni siquiera leen, sino que ponen la 1, la 2, la 1, la 2, la 1, la 2 y ni siquiera revisan el material que se envía, no revisan ni siquiera el video, no revisan nada. Los estudiantes que presentan semana a semana y que tienen varios 10, obviamente la nota no les va a bajar.
y no necesitan ir al colegio a presentar la tarea porque yo ya ya tengo la tarea. Ya, profe, una pregunta. Las tareas que vienen numeradas, la tarea 50, 43, 44, 45, es una nota. La tarea 2Q, esa tarea no tiene una nota cuantitativa, sino cualitativa. ¿Qué quiere decir cualitativa? Que yo voy a ver quién hizo la tarea, así sea mal la tarea. Yo sé que el estudiante, así sea mal, pero hizo la tarea, desarrolló el ejercicio, hizo la suma, la multiplicación, hizo la tabla de verdad, hizo el razonamiento, hizo la explicación de por qué hizo la tarea, ¿no? Entonces yo sé que el estudiante, aunque no está bien, el estudiante por lo menos hizo el intento, hizo y desarrolló. No como el estudiante que puso, a ver, esta en la 1, en la pregunta 4, esta es la primera, y en la 5, la tercera, y ya, mandó y se acabó, y no hizo la 2Q, quiere decir ese estudiante no la hizo bien. Ese estudiante que no hizo bien las tareas, que no tiene el video realizado, ningún video realizado, quiere decir que ese estudiante no hizo el esfuerzo de realizar bien, de leer, de ver los videos, o ni siquiera asistió a clases presenciales, sino simplemente puso las respuestas, sin ningún esfuerzo, ni ningún video, ni ninguna otra actividad. Ese estudiante que tiene 2 o 3 tareas, ese estudiante se tiene que asistir. Oiga, profe, tengo una duda, profe. Mire, yo tengo casi todo presentado, así que a mí solo me faltan 4 tareas de las normales, 2 ahorita y 2 atrasadas que se me habían pasado. Usted ya abrió los links, los voy a enviar. Ya. Sí. Y las tareas, de las tareas 2Q, esas me faltan 4 tareas. O sea, yo hago las tareas, la tarea 2Q las tareas principales. no las voy a abrir. La tarea 2Q no la voy a abrir porque ya esas solamente son el día que se dio la clase. El día mismo, sí, claro, que se me había pasado. Viendo el video, ¿ya? Y lo que puedes enviar es el video todavía, así que no los he enviado. Para yo ver el video, pero el video que haciéndolo y resolviéndolo, por así decirlo. Claro, el video resolviendo cualquiera de las tareas, ya sea 2Q o ya sea las tareas de las que hemos ya visto, cualquiera de las tareas. Ya, y profe, una pregunta, pero tengo que enviar el video de las 4 en total, porque son 4 las que se me han pasado. Ya, sí, si tú quieres las 4, entonces yo sé que ya sí, es como tú quieras. Si tú quieres enviar uno, envía uno. Si tú quieres enviar las 4 y tienes tiempo para las 4. Pero yo, si tú tienes un video, yo sé que por lo menos has visto el video o has entendido la explicación. Y o sea, profe, una pregunta, y digamos, yo allí ya no tengo que ir al colegio para hacerle presentar. No. Ya con los que tienen completo en los links y tienen el video o las tareas 2Q, en el caso que no tengas video, entonces yo ya sé que tú te has esforzado y has madrugado para ver la clase. Una pregunta, y como usted hacía en el trimestre anterior, digamos, uno iba, pero uno iba con las correcciones para, digamos, revisar correcciones, cuaderno y el link, los 3. Sí. Eso hace al final. Claro, no, a ver, les explico. Como ustedes no van a ir, los que tienen todas las tareas en los links, ¿no? Los que tienen todas las tareas en los links no van a ir, por eso yo mando 2 tareas. La tarea 2Q, que es las tareas de los que están en clase, ¿no? Los que están en clase saben qué son las tareas 2Q y por qué las mando. Los que no ingresan a clases no saben para qué son esas tareas ni qué es lo que tienen que hacer y ponen cualquier cosa y no saben lo que tienen que desarrollar por la tarea. Entonces, entonces ustedes, o sea, lo que me escribe la tarea 2Q es como si fuera el cuaderno. Profesor, una preguntita. Mi inquietud era que, o sea, ese día yo no sé si en los links, o sea, yo he presentado todo, pero yo no sé si a usted le haya llegado mi link, o sea, lo que yo haya enviado. ¿Por qué? Porque ese día que usted había mandado las notas de los estudiantes, en algunas yo no salía y cuando yo sí he enviado, entonces esa es mi inquietud para yo poder ir al colegio y así yo presentarle. A ver, yo publiqué las notas de todos los estudiantes de todas las tareas. Y las tareas que tú has enviado, ahora último, todavía no las he publicado porque obviamente las que yo publiqué eran las del domingo.
El día de mañana, a ver, el día de mañana tenemos que ir al colegio, el día de mañana o más tarde, en la noche sería. Ahí de repente puedo actualizar las tareas, los que han presentado hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces ahí tú revisas si es que tú constas ahí. Oiga, profe, una pregunta. Y para los que tienen mal, o sea, usted va a enviar, usted dijo que las correcciones las envía el día sábado. Claro, las correcciones las envío el día sábado para los que tienen mal, Y eso lo revisará para cuando entremos más atrás, claro, la revisará no, con ya, las correcciones, así como siempre ha sido. las correcciones yo ya las mando, ¿no? Y qué sé Por- yo, de repente si tú tienes una buena nota, por ejemplo, una buena nota y tienes mal algunas tareas, entonces lo que se hace simplemente es revisar las correcciones. Por ejemplo, tienes dos, tres tareas mal, entonces yo elijo una tarea, por ejemplo, voy poniendo, a ver, Vera, tarea 45. A ver, La tarea que tiene más o menos la, puntos, por así decirlo. claro, sí, la tarea que tiene menos puntos yo te envío que la realices en un video, la puedes realizar, y ya entonces automáticamente corrijo la nota y ya, seguimos adelante. Cuando ya saque el promedio, ¿no? Ah, Profesor, entonces no va a ser como hizo el parcial anterior, que ya el No, no, trimestre. no, en este parcial, como ya les dije, era mandado a trabajar dos tareas y la tarea 2Q es como si fuera de cuaderno, es decir, tú tienes que escribir Sí, es todo lo como que que haces en el cuaderno. tú estuvieras ahí como si fuera clase presencial, por así decirlo. Ya. Claro, sí, sí, la tarea 2Q es como si yo tuviera una hoja y me entregaras la hoja desarrollado, que no hizo el cuaderno, la tarea en el colegio o en clase, quiere decir que no trabajó, ¿no? Como Entonces, tu acción en clase, por así decirlo. claro, sí, es Aunque como que esté sí, bien o ah, esté mal, eso. pero tú intentas. Claro, exactamente, exactamente. Y la tarea ya normal es la tarea Este, que ya ves el video nuevamente y puedes realizarla mejor. sí, sí. profesor, usted desde las 52, desde las 53 no ha enviado las notas para adelante Sí, de No, matemáticas. pues esa la envía ya mismo. más tarde la Usted, envío, porque ahorita tengo que salir ya mismo al colegio. Ok, más Más muchas tarde tarde, la gracias. envío. profe, usted envía las que me faltan y para que salgan todas. Sí, más tarde envío las que faltan, ¿no? Envío las que faltan. Las que faltan y si alguien me ha enviado después, el día jueves en la noche, yo envío las nuevas hasta el día jueves. Las actualizadas. Claro, las actualizadas. Ya, profe, muchas gracias. Ya, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, no se olviden el día viernes de 8